Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy les saludamos nuevamente de Casa de Misericordia y Restauración. Estamos aquí en esta tarde para compartir con ustedes una reflexión y hoy vamos a hablar un poquito, aunque sea porque yo sé que este tema es súper amplio, pero vamos a hablar sobre el ayuno. Y el ayuno, siempre que hablamos de ayuno, sabemos que viene acompañados del ayuno y la oración. Porque siempre que buscamos al Señor en el ayuno, pues vamos a estar orando, vamos a estar comunicándonos con Él. Vamos a ir a la palabra del Señor y les pido que me acompañen en Mateo 6, versículo 5 en adelante. Vamos a estar leyendo ahí en Mateo 6. Y dice así: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a pasar a Mateo 6, versículo 16, que dice: Cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, dice el versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En estos versículos vemos varias cosas. Una, que es muy importante, que el ayuno es algo personal, es algo muy mío. Y por eso en la palabra nos dice que cuando lo hagamos, no es para divulgarlo, no es para contarlo, no es para andarle diciendo a todo el mundo, estoy ayunando, estoy orando, este, estoy en ayuno y oración, sino que es algo que usted y yo lo decidimos hacer porque nosotros queremos algo más de nosotros mismos espiritualmente. Queremos pasar a un nivel más alto espiritual. Queremos muchas veces alcanzar eh, metas sobre alguna situación que todavía tenemos. Queremos también, puede ser, ponerle al Señor alguna situación que estemos viviendo, que esté viviendo una persona que nosotros amamos, que esté viviendo una persona que nosotros, por la cual queremos interceder al Señor, que está viviendo nuestro país. Entonces es algo tan personal que es una decisión muy, muy propia. Por eso la palabra nos dice: y cuando ores, no tienes por qué contarlo, porque ya eso nos va a sacar de la realidad del deseo de por qué era. Ya eso va a pasar a ser algo por lo que yo quiero que todo el mundo se dé cuenta. Y dice la palabra de Dios que eso ya va a tener su recompensa. Y la recompensa pues es que no va a servir, no va a ser algo con el que vamos a alcanzar la meta que nosotros queríamos por medio de ese ayuno, por medio de esa oración. Otra cosa que vemos aquí, el Señor nos muestra cómo ayunar y cómo orar. Y también nos enseña la palabra cómo no hacerlo, cuál es la manera correcta de hacerlo. Y según nos dice la palabra, lo correcto es hacerlo para nosotros, hacerlo algo personal, hacerlo de manera que lo disfrutemos, porque se disfruta, por supuesto que se disfruta. Yo no sé, bueno, yo conozco personas que se someten a dietas estrictas, hacen ahora lo que llaman ayunos intermitentes para bajar de peso, para darle lo que llaman el famoso golpe al metabolismo y que les ayude a bajar de peso. Y lo hacen con fines personales y está bien, perfecto. Pero qué bueno que es
que así como se hacen esos ciertos sacrificios, porque son sacrificios, ¿verdad? Para, para vernos mejor, que es muy bueno porque somos templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar lo que comemos. Y, y esas personas lo hacen porque, qué sé yo, en el gimnasio se lo dijeron que lo hagan. ¿Por qué no hacerlo para Dios, los que estamos aquí, que queremos agradar al Señor? Entonces me parece que es tan importante que todos nosotros pensemos qué es lo que queremos realmente. Si en algún momento de su vida, como yo también en momentos de mi vida, pienso, bueno, yo necesito trabajar tal área. Y creo que eso solamente por medio del ayuno y la oración es algo que nosotros tenemos que hacerlo, tiene que ser parte de nuestra vida, porque también vemos en estos versículos de Mateo 6 que es lo que Dios espera de nosotros. Es algo que para Dios es lo normal. Para Él es como que cuando usted, como que a usted le digan, vea, cuando usted coma, eh, cómase tales alimentos. Cuando usted tome agua, hágalo de tal manera que es algo muy normal. Todos comemos, todos tomamos agua. Pues el Señor espera de nosotros que nosotros ayunemos. Por eso la palabra lo dice, el Señor lo dice aquí muy seguro, más tú cuando lo hagas. No quiere, aquí la palabra no nos está diciendo, si en algún momento usted ve que tiene ganas de ayunar o de orar, hágalo así. O la palabra no dice, si ve que algún día quisiera y va a ayunar, podría hacerlo de este modo. No, la palabra aquí nos está diciendo, nos está enseñando que Dios espera de nosotros que sea algo de nuestra vida normal, de nuestra rutina, de nuestra disciplina espiritual, que nosotros ayunemos y que nosotros oremos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros desconocemos los beneficios que podemos tener a través del ayuno y la oración. Y como hijos de Dios, pues no ayunamos, no oramos, no vivimos estas disciplinas espirituales como algo natural de nuestro diario vivir. Y como les digo, hay gente que para ellos lo natural es que hacen un ayuno intermitente hasta 3, 4 veces a la semana. Y eso es algo normal y natural. Imagínense que esas personas vienen a Cristo y creo que van a estar, que pueden ayunar hasta 4 días seguidos porque ya están bien entrenados. Pero sin embargo nosotros, pues qué bueno es ver primero lo que Dios espera de nosotros. Qué importante saber que es algo que Dios, Él espera que nosotros ya regularmente y normalmente en nuestra vida estemos ayunando y orando y adorando, por supuesto, en ese momento, ¿verdad? Para Él lo normal es que nosotros lo hagamos porque queremos, porque nos nació del corazón. Entonces no andamos como, mira, es que vieras que yo tengo ganas, voy a estar ayunando, voy a estar orando. No, es algo que nosotros lo hacemos porque es algo personal, es algo mío con el Señor. Así que en la palabra no solo encontramos estos versículos, hay muchos, muchos, y los insto para que ustedes, esta reflexión que hoy vamos a tener, que les estoy compartiendo, que sea como apenas el preámbulo de todo lo que usted puede buscar en la palabra, de miles de puntos de vista con los que usted puede ver también el ayuno y la oración, porque es increíble todo lo que podemos encontrar. En la palabra de Dios también encontramos muchos versículos donde podemos ver que a través del ayuno y la oración, el juicio de Dios que había decretado sobre un pueblo, que había decretado sobre un hombre, vienen las personas, viene un pueblo entero y se someten a ayuno y oración y hace que ese ayuno, esa oración, el Señor tiene esa misericordia, toca el corazón del Señor y Dios, en muchos versículos podemos ver cómo el Señor no quita ese juicio, el Señor no hace aquello que Él había declarado que iba a hacer. Entonces es poderosísimo, el ayuno y la oración es poderoso. Podemos ver también en Mateo 17, 21, dice esto. Dice Jesucristo, refiriéndose a una persona que estaba endemoniada, dice,
dice Jesús, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Imagínense el poder del ayuno y de la oración. Nos ayuda a traer liberación de un montón de cosas que no es sino con el ayuno y la oración que van a salir, que van a irse de nuestra vida. Nos ayuda a que esta fe que ponemos en el momento de hacer el ayuno y la oración, porque no es el ayuno y la oración en realidad lo que va a hacer eso, es lo que logramos a través del ayuno y la oración, es que nuestra fe crezca, que nuestra conexión con Dios esté mejor, que podamos estar ahí a los pies del Señor, y todo ese sentimiento, toda esa fe es la que hace que, si es la voluntad de Dios, porque es también la voluntad del Señor, si es su voluntad, pues Él venir a favor del ser humano, y si había algún decreto de juicio, el tocar el corazón del Señor a través del ayuno y la oración lo puede quitar, y puede, en lugar de destruir una nación entera, la puede bendecir. Pero eso depende de nosotros, de nuestra disposición, de la fe, de lo que nosotros podamos sentir en ese momento, del amor que le pongamos a buscar el rostro y la presencia del Señor. Veamos otros versículos. Dice que a través del ayuno y la oración, ¿verdad? Como estábamos viendo, a través del ayuno y oración vemos que en Jonás 3, versículo 6 dice, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. El rey de Nínive escuchó que había destrucción para todo Nínive, ¿verdad? Y él bajó de su trono, o sea, se quitó toda esa prepotencia, ¿verdad? Dice el versículo 7. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto a toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Todo el pueblo, como los animales, tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente, pongan atención a esta palabra, intensamente, a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda violencia. Dice el versículo 9, ¿quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer y contenga su ira feroz y no nos destruya. ¿Qué dice el versículo 10? Cuando Dios vio que lo que había hecho este rey y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Qué fuerte, qué fuerza hay a través del ayuno y la oración, que puede un decreto que el Señor había enviado sobre una ciudad, que imagínense cómo se portaban, ustedes pueden leer en la palabra, para que todo un pueblo, inclusive los animales, los pusieron en ayuno, ¿verdad? Hasta los animales en ayuno. Y todo un pueblo orando, dice, intensamente y ayunando. Tocaron el corazón de Dios, porque el Señor conoce los corazones también. No se trata de venir y que yo vengo y ya me pongo en ayuno y oración y qué pasó, mire, son las 3 y no ha cambiado de parecer. El Señor no es así. El Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones. Él sabe muy bien si realmente estamos cambiando, si realmente nos apartamos de hacer el mal. Él conoce el corazón. Y el Señor dice aquí en versículo 10, vio cómo habían abandonado sus malos caminos y cambió de parecer. El ayuno y la oración, a través del ayuno y la oración, se logran milagros maravillosos, milagros increíbles. Podemos ver también en Esdras 8:23, dice, así que ayunamos y oramos, otra vez la palabra intensamente, para que nuestro Dios nos cuidara, y Él oyó nuestra oración. El Señor escucha,
el Señor oye y va a hacer siempre lo mejor para nosotros. Segunda de Crónicas 20, versículo 3 en adelante, dice que Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara, porque el Señor, Josafat se dio cuenta que iban a ser destruidos. Y también ordenó a todos en Judá que ayunaran. Y les dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Josafat puso a todo el pueblo a ayunar y el Señor le dijo, no tengan miedo, no se desalienten, porque venía un ejército poderoso. Y sin embargo el Señor les dio la victoria de una manera increíble que usted puede buscar en la palabra, en Segunda de Crónicas, versículo 20, versículo 13 en adelante. Y así hay miles de versículos en los que usted puede buscar y ver lo maravilloso, el poder que hay cuando nosotros ayunamos y oramos de verdad intensamente. A través del ayuno y la oración se logran cosas maravillosas. También vamos a ver otra parte muy importante, que muchas veces la gente no ayuna por estos versículos que vamos a leer, y me acompañan Isaías 58. Dice así: grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados, le dice el Señor. Sin embargo, dice el Señor, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa, que nunca abandonaría las leyes de Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué. Les contestó el Señor, es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oigan lo que hace esta gente mientras está ayunando, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar? Si siguen con sus peleas, con sus riñas, con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan su cabeza con cañas, como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso les llaman ayuno? ¿Realmente cree que eso agrada al Señor? No, esta es la clase de ayuno que quiero, dice el Señor. Pongamos atención. Dice, pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos. Den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisan su ayuda. Pongamos atención, dice, entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos, ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed. Restaurará sus fuerzas, serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de las ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros, restauradores de casas. Guarden como santo el día de descanso. En este día no se ocupen de sus propios intereses, sino que disfruten el día de descanso del Señor.
Dice el versículo 14, entonces el Señor será su delicia, yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a sus antepasados, Jacob, yo el Señor he hablado. Este Isaías 58 es increíble cómo el Señor nos muestra aquí una realidad. ¿Cuántas veces, y qué importante que es, como les decía, cuál es la intención del ayuno y la oración cuando nosotros queremos hacerla? Primero, vimos en los primeros versículos, el Señor lo que desea es que lo hagamos por nosotros mismos, no para que todo el mundo sepa, porque es algo personal, es algo que usted quiere hacer porque hay cosas que usted sabe que quiere que el Señor lo ayude a sacarlo de su vida, a sacar de su vida. Hay hábitos que tal vez quiere usted quitar, porque usted quiere interceder por la nación, porque quiere interceder por alguien en su casa, porque quiere interceder por personas de la iglesia donde usted está. Y qué importante que vemos que al Señor sí le agrada el ayuno, porque aquí la palabra lo dice, esta no es el que a mí me agrada. ¿Cuál es el que le agrada al Señor? Pues el Señor sí se agrada en que ayunemos, pero no de esta manera, no cuando en nuestro corazón todavía hay resentimiento, todavía hay murmuración. Hay personas que hacen mucho ayuno y mucha oración, pero quizás, como dice aquí el versículo 9, caen en el juicio, juzgan a los demás por lo que hicieron, sin saber que Jesucristo pagó un precio por ellos y que el Señor vino por ellos. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que ver que el Señor, que si nosotros no tenemos amor y misericordia al prójimo, como lo vimos en estos versículos pasados, si no hemos podido amar a nuestro prójimo para darle comida al hambriento, como dicen estos versículos, para darle ropa a aquel que está desabrigado, para no oprimir a las personas que trabajan quizás o a las personas que tenemos cerca. Pero ¿cómo vamos nosotros a llegar a ser este tipo de personas? ¿Cómo podemos cambiar esa forma de ser para que cuando ayunemos de verdad podamos nosotros estar cerca del Señor? ¿Cómo hacemos nosotros si no se ha podido amar al prójimo de tal manera como lo pide el Señor en Isaías 58, para que el ayuno sea real y sea verdadero? Pues yo les voy a decir que para mí la única manera de llegar a tener nosotros dominio propio sobre esta carne, que no ama a su hermano, sobre esta carne, que no tiene esa misericordia para llevarle un plato de comida al hambriento, sobre esta carne que quizás está maltratando a un ser humano, la única manera es por medio de ayunar y orar con una intención de sanar yo, porque es la única manera en que vamos a quebrantar, en que vamos a tener dominio propio sobre esta carne. La única manera es cuando de verdad ayunamos y oramos con la intención correcta delante del Padre porque lo amamos, delante del Señor porque queremos pasar a un nivel más alto, porque quiero quitar la murmuración de mi boca. Cuando yo quiero quitar la murmuración de mi boca y realmente vengo delante del Señor y puedo ayunar y sostener mi carne en el ayuno, ahí es donde yo voy a poder amar a mi prójimo y no caer en todo lo que dice Isaías 58. Porque dice que a él no le dice que de qué le sirve ayunar si siguen en sus peleas y sus riñas. Y cuando el ayuno no es con la intención correcta, nosotros no vamos a poder tener el dominio propio para dejar de pelear y dejar la contienda. Solo el ayuno y la oración verdadero va a quebrantar ese orgullo, va a quebrantar y nos va a dar esa humildad para amar de verdad a nuestro prójimo, para quitar la ira de nuestra vida, para tener esa respuesta amable. Aquí dice la palabra en Isaías 58, que de qué les vale ayunar si están maltratando a los demás. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que el ayuno debe ser con la intención correcta. Si yo todavía estoy
cayendo en alguna cosa de estas, si a mí me cuesta ayudar al prójimo, si a mí me cuesta dejar la contienda, si a mí me cuesta desprenderme de las cositas de alguna cosa para dársela al que necesita ropa, si a mí me cuesta amar a mi prójimo, la única manera en la que yo puedo doblegar mi alma, mi espíritu y mi carne es por medio del ayuno y la oración que sea dirigido de la manera correcta, con la intención correcta delante del Señor, no para que los demás me vean, no diciéndole al Señor, estoy aquí ayunando y orando y no me has ayudado con esto, no, sino llegar por medio del ayuno y la oración a decir, Señor, yo vengo delante de ti para que quites la murmuración, para que me des amor al prójimo, para que me hagas, me ayudes a ser una persona humilde, a llevarle alimento, Señor, que me ayudes a ver a los demás como tú los ves, como tus hijos, saber que todos estamos aquí, que todos nos amamos, que todos necesitamos de tu presencia, Señor, porque no hay otra manera de nosotros llegar a tener victoria sobre nuestra propia carne, sino es con el ayuno y la oración direccionados de la manera correcta en nuestra vida. Así es como vamos nosotros a poder llegar delante del Señor a hacer el ayuno y la oración y al mismo tiempo amar a nuestro prójimo, al mismo tiempo poder tener esa humildad para entender que yo no puedo estar llena de ira, que no podemos estar llenos de pleitos en nuestra casa, que hay que tener esa respuesta llena de amor que da testimonio y que nos ayuda a que aunque hayan personas que quizás no nos corresponden como nosotros quisiéramos, nosotros seguir adelante en el amor de Cristo, no desfallecer nunca, no apartarnos del Señor. Esa fuerza de voluntad, esa victoria sobre nuestras emociones, ese poder, ese amor y ese dominio propio lo vamos a conseguir si realmente venimos al Señor por medio del ayuno y la oración correcta, porque dice su palabra que también van a ser reconstructores de muros y restauradores de casas. O sea, reconstruirán las ruinas desoladas de las ciudades, dice el versículo 12 de Isaías 58. El Señor promete muchas cosas en su palabra, pero nosotros también tenemos que saber que necesitamos someternos, necesitamos tener esa convicción. Si ya en nuestra vida nosotros estamos decididos y usted y yo queremos ir por más delante del Señor, podemos hoy someternos. ¿Cuáles son los beneficios que encontramos del Señor? Bueno, nos acerca mucho más al Señor. El ayuno y la oración correcta nos va a ayudar a tener una relación más cercana con nuestro Padre, nos va a ayudar a tener discernimiento, a tener dirección, a saber, a tener esa sensibilidad ante la voz de Dios para reconocer cuál es su voluntad y nosotros también tener esa humildad para hacer la voluntad del Señor. ¿Qué otra cosa? Nos va a ayudar a tener disciplina y dominio propio. Eso es excelente, porque cuando nosotros tenemos dominio propio sobre nuestras emociones, ¿qué pasa? No hay juicio, no hay contienda, no hay gritería, no hay tantas cosas que muchas veces están apartando la presencia del Señor de nuestra vida. Hay un quebrantamiento, somos más sensibles, podemos amar de una manera más sincera a nuestro prójimo. También el tener ese dominio propio nos va a ayudar a tener un carácter más lleno del amor de Dios, nos va a ayudar también a ser más fuertes, porque si necesitamos quitar malos hábitos, solo con la fortaleza que usted y yo podemos llegar a tener por medio del ayuno y la oración en nuestra vida, con la victoria en nuestra carne, es que vamos a poder quitar de nosotros los hábitos que nos apartan del Señor. Nos va a dar éxito en muchas áreas espirituales y vamos a poder alcanzar un máximo potencial en el Señor espiritualmente. También el ayuno y la oración nos fortalece, nos da ánimo, nos ayuda a tener entendimiento
para poder, cuando venimos a escudriñar la palabra de Dios, poder tener ese entendimiento de decirle al Señor, háblame mi Dios, ¿qué dice? Y poder procesar y que el Señor nos revele y nos revele su palabra. Y a modo personal yo les voy a decir, los peores momentos de mi vida, cuando a mí me han sucedido situaciones que gracias a Dios, pues ya ahora uno entiende, ¿verdad? Que son muy, muy duras y muy difíciles. Lo que me da fuerza, lo que me sostiene es el ayuno y la oración. En los momentos más difíciles de mi vida, el ayuno y la oración son los que me sostienen y se los recomiendo. Vea, lo peor que nosotros podamos pasar como ser humano, no hay nada que te levante con más fortaleza de donde estamos ahí en la presencia del Señor, arrodillados en ayuno y oración. No perdemos el tiempo dándole vuelta a la situación si es algo muy terrible, sino que es adorando a nuestro Dios. En ayuno y oración nos vamos a ser fortalecidos delante de Él. Esa es la manera en que yo en realidad siempre les digo, es lo mejor para mí, nos fortalece muchísimo. El ayuno y la oración también nos sensibiliza para poder perdonar y para poder perdonarme, porque nos ayuda a tener esa humildad para entender que me he equivocado y si se puede pedir perdón y perdonar a muchas personas y perdonarme a nosotros mismos. El ayuno y la oración también nos limpia, nos transforma, nos hace personas nuevas, quita de nosotros todo lo que nos aparta del Señor. Y como consecuencia nosotros somos personas más humildes. El ayuno y la oración, ¿saben qué hace también? Si tiene muchos años en Cristo, nos hace volver al primer amor. ¿Se acuerda cuando usted quiso llegar a los pies del Señor y comenzó a venir a la iglesia? Qué lindos eran esos tiempos. Había algo increíble en nuestro corazón, pues el ayuno y la oración nos vuelve al primer amor con el Señor, nos acerca a Él de una manera maravillosa. Nos ayuda a poder caminar bajo la gracia y el favor de Dios porque estamos más cerca del Señor. Nos hace más fuertes espiritualmente también. También nos ayuda a vernos como Dios nos ve para poder tener la claridad de quiénes somos delante del Señor. Pero siempre quiero recordarles, tengamos muy claro, muy, muy claro, que el ayuno y la oración o lo que nosotros podamos hacer no tiene poder si no es por Dios mismo. Es el Dios, es el poder de Dios, es la misericordia de Él, es la gracia de Dios, que de acuerdo a su voluntad, si es lo mejor para nosotros, va a transformar, va a cambiar lo que nosotros estemos pidiendo, según su plan y según el propósito para cada uno de nosotros. No es que lo tomemos como algo que yo puedo utilizar en el momento que yo quiera cambiar las consecuencias de mis actos. No, no es así como funciona, sino que al contrario es porque quiero que el Señor transforme mis actos, que yo quiero ayunar, que yo quiero adorar al Señor en ese tiempo, que me voy a apartar en ese tiempo, porque sí es importante que no estemos trabajando, ¿verdad? Es importante que podamos, el día, en algún momento, tenemos ese ratito que podemos sacar para el Señor. ¿Por qué? Porque qué lindo que es poder estar ahí, delante de su presencia, adorándole, orándole, en ese tiempo del ayuno nos acerca. Es una conexión increíble que tenemos delante del Señor. Así que esta es una pequeña reflexión que les traigo en esta tarde, para que usted siga adelante buscando, escudriñando la palabra, leyendo, todavía aún más, falta muchísimo, y el Señor cada vez nos habla de manera diferente, pero hoy nos dimos cuenta de que el ayuno es personal, de que es porque yo quiero agradar al Señor, porque yo quiero cambiar mis cosas, porque yo tal vez quiero interceder por alguien. Que el Señor espera de usted y de mí que nosotros ayunemos y oremos, que eso sería lo normal. También vimos qué es lo que no le agrada al Señor, qué es lo que no quiere de nosotros.
Y también vemos cómo podemos ser transformados y podemos tener grandes beneficios en nuestra vida y las personas que nos rodean. Y vamos a orar y le pedimos a Dios en este momento, Señor, venimos orando para que tú seas nuestra prioridad. Y reconozcamos, Señor, la necesidad de vivir, Señor, intensamente en tu presencia. La necesidad de buscarte con ayuno y oración, Señor. Que nuestro corazón anhele tu presencia para alcanzar todo aquello que tú tienes para nosotros. Que anhelemos ese tiempo contigo para fortalecernos en el Espíritu. Hoy te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que tenga usted una excelente tarde.